Vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche en Lucas 8, del 40 al 48. Dice la palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús vino, cuando Jesús volvió, ¿de dónde venía Jesús? Nada menos, hermanos, que de la ciudad de Gádara, donde Jesús acababa de hacer libre a un hombre endemoniado. Y entre eso y el camino, cuando Jesús regresó, dice la palabra de Dios, que todos le recibieron con gran gozo. Se pueden imaginar, yo quiero que usted se ponga en el contexto. Eran esos días en los que Jesús se había vuelto muy famoso. Y la gente que escuchaba que Jesús iba a estar ahí, se aglomeraba, se agrupaba. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús volvió de Gádara, la multitud salió a recibirle con gran gozo. Y vino a él un principal de la sinagoga a pedirle, a rogarle que por favor fuera a su casa y sanara a su hija, que no solamente estaba enferma, sino que dice la palabra de Dios que estaba muriendo. Estaba quizás en un proceso de agonía, estaba quizás ya en lo más duro del proceso de enfermedad que esta niña tenía. Tenía tan solo 12 años y era una hija única. Era la única hija de este hombre. Se puede imaginar la desesperación con la que este hombre fue a buscar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente Jesús empezó a caminar para ir a la casa de este hombre llamado Jairo. Pero no era fácil llegar rápido a la casa, porque dice la palabra de Dios que una multitud le oprimía. ¿Se imaginan? Yo me imagino, alguna vez usted ha andado caminando en esas fechas en los que en los pueblos hay esas fiestas patronales, ¿verdad? Y hay muchas personas ahí, a veces cuesta caminar. O si alguna vez usted ha ido al centro, hermano, amén. ¿Cómo cuesta caminar entre tanta gente? Entonces, ¿se imagina usted el cuadro de Jesús queriendo pasar y todo mundo queriendo alcanzarlo, queriendo que le volviera a ver, que le dijese una palabra, que lo sanara? Toda la gente buscando a Jesús. Entonces, seguramente, hermanos, ese camino hacia la casa de Jairo debió haber sido, por mucho que quisieran ir rápido, porque era una cuestión de urgencia, ese camino debe haber sido muy tardado por la situación que había alrededor. Y entre sanar haber liberado a un hombre endemoniado y sanar a la hija de un hombre, a la hija moribunda de un hombre, se le presenta esta situación que acabamos de leer a Jesús. Y yo quiero que empecemos a leer desde el versículo 43 y vamos a meditar en cada una de las cosas. Yo quiero que centren su atención
en lo que sucedió ahí ese día. Y esta noche quiero hablarles bajo el tema: Jesús se detiene por ti y por mí. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Hermanos, esta mujer tenía todo en su contra. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de hombres que se le acercaban a hablarle públicamente a Jesús eran eso, hombres. ¿Por qué? Porque en el tiempo del Señor Jesús no era usual, no era convencional que una mujer tuviera, digámoslo así, la aventura, que se aventurara a hablarle a un hombre así por así en público, y sobre todo porque Jesús en esos momentos era considerado por muchos un maestro, un rabí. Número uno, era una mujer. Ya desde ahí, hermanos, tenía mucho en su contra. Número dos, esta era una mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Una mujer en su periodo menstrual, en la ley de Moisés, es considerada inmunda. Durante el tiempo que duraba el periodo menstrual de una mujer, tenía que apartarse y luego tenía que pasar un proceso de purificación, y luego el sacerdote tenía que ofrecer algunas ofrendas, y entonces después ella quedaba ya nuevamente pura, por decirlo así. Pero esta era una mujer que no tenía un periodo menstrual convencional, sino que era un flujo de sangre que no cesaba. Tenía 12 años de estar con ese flujo de sangre. Es decir, que esta mujer tenía literalmente 12 años de ser considerada inmunda para la sociedad de su época. Y si ustedes van a Levíticos 15 del 25 al 23, lo vamos a leer rápidamente, hermanos, para que se convenza de lo que le estoy hablando. Vamos a ir rápidamente a Levíticos 15 del 25 al 33. Dice la palabra de Dios: y la mujer, cuando siguiera el flujo su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, como el caso de el tiempo de su costumbre es el tiempo de su periodo. Cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, como es el caso de esta mujer, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así que esta era la situación de esta mujer. Dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer ahí, que ni siquiera las cosas que ella tocaba, donde ella se sentaba, donde ella dormía, era considerado inmundo. Entonces, yo creo que nadie quería acercarse, ¿verdad? Nadie quería acercarse. Probablemente esta mujer tenía 12 años de vivir en un aislamiento social. ¿Se puede usted imaginar el daño que puede causar eso a una persona viviendo 12 años de tal manera, sin poder ser parte de las vivencias cotidianas en medio de la sociedad?
Y en ese cuadro, esta mujer escucha y sabe que Jesús va pasando cerca quizás de donde ella vivía. Y otra cosa que vemos ahí, esta mujer estaba al borde de la desesperanza. Había buscado médicos y había gastado todo lo que tenía. O sea, estaba en bancarrota financiera. Había gastado todo lo que tenía y ninguno le había podido curar, dice la palabra de Dios. Ella no había podido encontrar respuesta a lo que estaba sucediendo. Y así, hermanos, muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que nuestros recursos ya llegaron a su límite. Lo que usted ha planeado para resolver ese problema ya llegó a su límite. Tal vez los médicos han dicho, ya no hay respuesta. Tal vez como esa mujer ha buscado respuesta en un sinnúmero de médicos, en un sinnúmero de consejeros, ha ido de un lugar a otro y no ha encontrado respuesta. Y en medio de esa situación se encontraba esta mujer. Pero decidió jugárselas todas ese día, ese bendito día que se encontró con el Maestro. Y dice la palabra de Dios en Mateo 29, 21. Están relatando en Mateo 29, 21 la misma historia que estamos leyendo. Pero en Mateo 29, 21 nos da otro detalle más. Dice la palabra de Dios que ella pensó para sí misma. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Si tan solo lo tocare. ¿Qué denota, hermano y hermana, de esta mujer que pensó para sí? Solo necesito tocar el borde del manto de Jesús. Eso es todo lo que necesito. Denota que esta mujer sabía, tenía una idea de quién era aquel que estaba caminando cerca de ahí. Y dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sanada. Y hermanos, esa es la clase de fe la cual Jesús busca en cada uno de nosotros. Amén. Esa clase de fe que sabe quién es Jesús. Esa mujer probablemente sabía, había escuchado que el Mesías había llegado. Probablemente había escuchado que sanaba enfermos, que los cojos eran sanados, que los ciegos, que los muertos eran sanados, que los endemoniados eran liberados. ¿Se recuerdan ustedes cuando Juan tuvo dudas en la cárcel? Tuvo un momento de duda y mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los endemoniados son liberados. Y Juan tuvo esperanza. Juan dijo, estamos en ese tiempo que fue tan esperado por todos nuestros antepasados, en ese tiempo que los profetas profetizaron que el Cristo, el Mesías, había de venir y Él está aquí ahora. Probablemente esta mujer lo sabía y esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Hermanos, yo creo que no era fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Había una multitud a su alrededor, pero la fe hizo que esta mujer se moviera y acomodó lugar. No sé cómo habrá hecho para abrirse espacio entre todos. Y probablemente ella no deseaba ser notada, probablemente se arrastró, no sé cómo habrá hecho. Yo me imagino, hermanos, que ella se arrastró para lograr que cuando Él pasara, tocara el manto de Jesús. Y dice la palabra de Dios que al instante, esta palabra me llamó la atención, al instante que esta mujer tocó el manto de Jesús, ella recibió sanidad. Dice la palabra de Dios que el flujo de sangre cesó en su cuerpo y ella fue sanada. Pero sabe, hermano, hay algo que a mí me llama más la atención. Jesús supo qué poder había salido de Él. Jesús supo porque Él es ese Dios omnisciente que todo lo sabe. Era el mismo Dios hecho carne habitando entre nosotros. Él sabía que esa mujer había sido sanada. Él pudo haber seguido caminando, hermanos, porque Él sabía que ella había recibido su sanidad. Hubiera sido fácil.
Y de hecho necesitaba seguir caminando porque estaba en una situación de urgencia. Tenía que ir a sanar a la hija de este hombre que estaba por morir. Él pudo haber seguido caminando, pero él se detuvo. Y él dijo, alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y bueno, y todos dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿De qué te han tocado? Si aquí todos te están apretando. Hay tanta gente, ¿cómo te puedes poner a preguntar que quién te ha tocado? Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro tan lindo. Le dijo, Jesús, ¿y por qué preguntas que quién te ha tocado si mira cuántas personas hay? Y le dijo, no, alguien me ha tocado y me ha tocado con fe, porque he conocido qué poder ha salido de mí. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús tuvo el gesto de detenerse y preguntar quién me tocó? ¿Sabe, hermano? Yo me imagino que cuando esa mujer escuchó, ha de haber sentido eso helado que le corre a uno por todo el cuerpo cuando uno está como preocupado, como afligido. Dijo, ha de haber dicho esa mujer, ay, no me descubrieron. Esta mujer no quería ser vista por su situación y mucho menos que supieran que había tocado al maestro. El maestro iba a ser considerado inmundo porque una mujer con flujo de sangre lo había tocado. Sin embargo, a Jesús eso no le importó. Vamos a leer el versículo 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús era considerado un maestro. Algunos le llamaban maestro. Si ustedes se recuerdan, Nicodemo cuando lo fue a buscar le dijo maestro, rabí. Yo creo que sus discípulos no hubieran deseado que ese incidente sucediera y que los fariseos, los estudiosos de la época supieran que al maestro lo había tocado una mujer inmunda. ¿Qué iba a pasar con el ministerio de Jesús? Era el tipo de incidente que esas cascaritas, ¿verdad? Que no queremos que se den en nuestro caminar. Pero Jesús quería traer a luz pública lo que había sucedido. Jesús se detuvo por esa mujer como se detiene por ti y por mí. Y sabe, hermano, uno podría pensar, y esa mujer pudo haber pensado, no sé si lo sabía, este hombre viene de sanar, de liberar a un endemoniado. Y ahorita va a sanar a una niña que está a punto de morir, que tiene 12 años. ¿Qué puede importar una mujer con un flujo de sangre si hace 12 años lo tengo? Es más importante, una niña de 12 años tiene un futuro por delante. No sé cuántos años pudo haber tenido esta mujer con el flujo de sangre. Pero ¿sabe qué, hermano? Su situación, no hay situaciones pequeñas que a Jesús no le interesen. Si usted ha pensado tal vez alguna vez, hay cosas más importantes en las que Dios se ocupa. ¿Por qué se va a importar? ¿Por qué se va a ocupar de mi situación? ¿Por qué se va a ocupar de mi situación sentimental como joven? ¿Por qué se va a ocupar de mis preocupaciones del examen que tengo mañana? ¿Por qué Jesús se va a ocupar de esta colitis que tengo? ¿Por qué Jesús se va a ocupar cuando hay gente con cáncer, cuando hay problemas mayores? ¿Sabe qué, hermano y hermana? Jesús se detiene por usted y por mí. Jesús se detiene porque para Él no hay oraciones pequeñas, porque para Él cada uno de sus hijos es importante. Jesús pagó el precio por su vida y Jesús está interesado en todos los detalles de su vida, sean grandes o pequeños. Jesús quería hacer algo con esta mujer y dice la palabra de Dios
Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, eso era lo que deseaba ella, quedar oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Sabe qué, hermano? La intención de Jesús no era avergonzar a esta mujer, pero era necesario que el pueblo supiera que esta mujer ya no tenía más flujo de sangre para que su situación social, su situación emocional fuera restaurada. Jesús pudo haberla sanado en secreto, en lo oculto. Jesús pudo haber seguido caminando, pero Jesús deseaba tener un encuentro personal con esa mujer y mostrarle el Padre amoroso que Él es. Jesús deseaba sanar a esta mujer de la vergüenza social en la que se encontraba y del aislamiento. De tal manera que hizo que delante de todo el pueblo esta mujer le confesara por qué causa ella lo había tocado. Esta mujer estaba temblando de temor. Parecía una mala noticia cuando Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús tenía un propósito eterno, para dar testimonio público de que ella era sana, para sanar también su alma. Dice la palabra de Dios en el versículo 48 que Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le dio salvación y Jesús le dio paz a esta mujer, aparte de su sanidad física, porque Jesús no hace las cosas a medias. Jesús restauró la vida integral de esta mujer de una manera completa. Así es como nuestro Jesucristo obra milagros. Jesucristo no solo está interesado en los milagros en el cuerpo, en los milagros materiales. Jesús está interesado en propósitos eternos y le dio sanidad y vida eterna a esta mujer. Y saben, hermano, hay algo muy interesante. Jesús le dio a esta mujer una nueva identidad. Yo no sé si ustedes sabían este dato, pero es la única persona en los evangelios a la que Jesús llamó con esta palabra hija. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hija es esa palabra, hermanos, es un concepto, es de identidad. Padre e hija es una palabra muy íntima que denota cariño, que denota intimidad. Y Jesús se detuvo para decirle estas palabras a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús hizo un milagro portentoso en la vida de esta mujer. Todos se pueden sorprender del gran milagro que hizo en su cuerpo, pero Jesús quería hacer más en su vida. Jesús le dio una nueva identidad y la sacó del aislamiento, la sacó de la soledad y le dio una identidad en Cristo. La hizo su hija, la llamó su hija frente a toda una sociedad para la cual esta mujer era considerada inmunda. Hermanos, el Jesús que nosotros tenemos es un Dios de amor, es un Dios de restauración, es un Dios que se detiene por cada uno de nosotros, que está interesado en la vida de cada uno de nosotros. Y hay muchas cosas que podemos ver a través de la palabra de Dios. Aparte de lo que le dio a esta mujer, yo quiero que usted note la belleza de Jesucristo. Yo quiero que usted alabe a ese Dios que usted y yo tenemos. Como este Dios todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, se hizo hombre y tuvo este tipo de detalles con personas. Por eso David decía: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Sin embargo, Jesús tuvo memoria de esta mujer. Jesús tuvo memoria de esos hombres
de ese hombre ciego que le gritaba: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que la multitud lo callaba, le decían: cállate, el maestro no, seguramente pensaban, el maestro no tiene tiempo para esto. Pero Jesús se detuvo por ese hombre también. Y Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿Saben qué? Ese carácter de Jesucristo es el mismo carácter del Dios Padre que tenemos en los cielos, al cual nosotros clamamos. Es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración, es un Dios de amor. Ese es nuestro Dios, hermanos y hermanas. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios al cual alabamos, y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el Dios al cual nos vamos a encontrar un día cara a cara, y el cual nos va a llamar a su presencia por nombre, hermanos, porque Dios conoce su nombre. Para Dios no hay tal cosa como una multitud. El Señor lo ve a usted como uno entre muchos. El Señor te ve a ti como una entre muchos. El Señor lo ve a usted, hermano, como uno entre muchos. El Señor conoce su nombre y su palabra declara que aún los cabellos de su cabeza, la cantidad, el número que hay, Él los conoce. Jesús podría haber seguido caminando, pero se detuvo para darle algo más a esta mujer. Le dio restauración, le dio sanidad en su alma, le dio una nueva identidad, la levantó y no le importó el que iban a decir probablemente los judíos de esa época, los estudiosos de su época. ¿Cómo es que un maestro se detiene a hablar con una mujer y encima de todo una mujer inmunda y permite que le toque? A Jesús no le importó eso. Hermanos, si hay alguien quien marcó una diferencia en la historia de la mujer en el mundo, fue Jesucristo. Él vino a traer una nueva manera de ver a la mujer, la dignificó, le dio dignidad, le dio un puesto, le dio un lugar dentro del cuerpo de Cristo, la dignificó. Ese es nuestro Padre Celestial, que creó hombres y mujeres para su gloria. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Hermano, yo no sé cuál es su situación, yo no sé cuál es su problema, pero si usted es un hijo o una hija de Dios, sepa que su problema, sepa que su dificultad, sepa que su enfermedad es para que la gloria de Dios sea manifestada a un mundo incrédulo. Esa es la razón por la cual los hijos de Dios pasamos por dificultades en la tierra, para que la gloria de este Dios que todo lo puede sea manifestada, para que el mundo incrédulo pueda creer que hay un Dios que obra milagros, que obra sanidades, que tiene el poder para hacer, que tiene el poder para arrancar, que tiene poder para todas las cosas sobre esta tierra. Él tiene la autoridad, Él tiene la capacidad. Ese es nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, esta noche el mensaje es que Jesús se ha detenido por cualquier cosa que esté agobiando su vida, que Jesús está interesado en su petición, que no hay oración pequeña para este Dios grande, que no hay situación demasiado pequeña que no puede interesar. Hermanos y hermanas, amadas hermanas, cual sea fuere su situación, su preocupación, tal vez muchas cargamos con temor al futuro. Tal vez muchas hermanas están clamando por un hijo, una hija. Tal vez muchos están clamando por una situación financiera. Tal vez muchos están clamando por una enfermedad de algún familiar o en su propio cuerpo. Puede ser algo tan sencillo, hermano, pero justamente lo que perturba este día sus pensamientos, sepa que Dios tiene interés en saberlo. Sepa que Dios quiere escucharlo a usted. Sepa que Dios quiere que lo busque con fe. Buscadlo mientras pueda ser hallado
Llamadle en tanto que Él está cercano. Amén. Esta es la noche, hermano. Este es el día en el que Jesús se ha detenido por usted y por mí para escuchar esa petición, para escuchar esa plegaria, para que usted le toque con fe y reciba la bendición de nuestro Señor.